Estudios de la Biblia, con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes, tengan todos, hermanos y amigos. Soy Ángel Mármol y les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro episodio del día de hoy del programa Estudios de la Biblia. Nuestro episodio número 40 dentro del libro de los orígenes, Génesis. Y en el día de hoy vamos a estar agotando la parte número 1 del origen de los sacerdotes. El origen de los sacerdotes, episodio número 40, Estudios de la Biblia. Le damos pues la bienvenida a nuestro hermano David Elliot. Adelante, David, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Que Dios les bendiga a cada uno. Hoy sí queremos hablar de los sacerdotes. El concepto de sacerdote y un sacerdocio es un concepto importante en la palabra de Dios, que de hecho tiene que ver con nuestra salvación. Vamos a leer de una vez una definición, por decirlo así, en la palabra de Dios, de qué es un sacerdote. Según el libro de Hebreos, capítulo 5, vamos a leer en la Nueva Versión de las Américas, Hebreos capítulo 5 y el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Nosotros sabemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que siendo Cristo fue ungido para ser rey, profeta y sacerdote. Un profeta es una persona que representa a Dios delante del pueblo. O sea, que Dios le da un mensaje al profeta, el profeta entonces transmite el mensaje de Dios al pueblo de Dios o a la nación o a la persona que Dios quiere que reciba el mensaje. El sacerdote es más o menos al revés. Es una persona que representa al hombre delante de Dios. Claro que es consagrado y escogido por Dios, pero su trabajo es representar al hombre delante de Dios. Por eso este versículo dice que el sacerdote es tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres en la cosa que a Dios se refiere. Entonces, en el libro de Génesis, vemos que se introduce el concepto de sacerdote, primeramente en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículo 18. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote de Dios Altísimo. Pues gracias a Dios que tenemos, después de Génesis, 65 libros más que nos va explicando el significado de ser un sacerdote. En este pasaje se habla un poquito de Melquisedec y de él queremos hablar más adelante, porque los que conocen la Escritura, especialmente el libro de Hebreos, sabemos que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero antes de entrar en eso, vamos a ver otros ejemplos de sacerdotes en el libro de Génesis. Primeramente, unos sacerdotes de dioses falsos, porque casi toda religión tiene alguna clase u otro de sacerdotes. No todos en la Biblia son sacerdotes de Dios. Por ejemplo, en Génesis 41, 45. Y Faraón llamó a José por el nombre de Safná-Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José para ver la tierra de Egipto. Recuerden que José fue vendido por sus hermanos a Egipto, y lo vendieron como esclavo a Potifar, y luego le dieron una esposa, que era hija de un sacerdote de un dios falso. Vamos a Génesis 47, 20 a 26.
Así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno de su campo, porque el hambre era severa sobre ellos, y la tierra llegó a ser de Faraón. En cuanto a la gente, la hizo pasar a las ciudades desde un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían ración de parte de Faraón y vivían de la ración que Faraón les daba. Por tanto, no vendieron su tierra. Aquí nuevamente vemos los sacerdotes falsos que tenían privilegios en Egipto, que era una religión, vamos a decir, del gobierno, una religión de la nación, y ellos le daban privilegios a los sacerdotes de los dioses falsos de Egipto. José, siendo gobernador en Egipto, pues estaba envuelto en este caso de comprar la tierra a la gente cuando no tenía más dinero para comprar lo que le había almacenado durante el tiempo, los 7 años de abundancia, para alimentarse en los 7 años de sequía. Pero aquí tenemos un ejemplo de sacerdotes. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia de nuestro Padre Celestial y el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo habite en cada corazón. Hoy nos toca leer el Salmo 37, versículo 7, como el Salmo de la semana. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. El versículo 7 de este precioso salmo nos llama a guardar silencio o estar callado en confianza ante el Señor y esperar en Él. Si no vemos una respuesta inmediata a una oración fiel y justa, debemos confiar en que el momento de Dios es perfecto, en que Él tiene todo bajo su control. Debemos tener ese nivel de confianza que no importa de lo que está sucediendo alrededor del mundo, o en mi vecindario, o en mi vida, o en mi familia, Dios tiene todo bajo su control. Tenemos que tener esa confianza. Guarda silencio o confía callado ante el Señor y espera en Él. No te alteres, no te irrites con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Mejor es orar por ellos, a ver si algún día, antes de que se les haga tarde, que ellos puedan buscar de Dios y Él les conceda la salvación igual que a nosotros. Esa debe ser nuestra oración por ellos. Esa debe ser esa oración a ese nivel espiritual. Sentir amor aún a aquellos que nos están haciendo mal. Otra vez, el salmista vuelve a recordar que debemos callar y esperar en Dios, no enojándonos o sintiendo celos frente al próspero camino de los que hacen maldades. Estas dificultades a las que nos enfrentamos a diario se van disminuyendo o disipando o menguando en nuestras vidas si tan solo confiamos en Dios y en el poder de su palabra. Otra vez, el Salmo 37, versículo 7. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Y este salmo está ahí puesto porque quizás una de las cosas más difíciles del ser humano es estar callado, guardar silencio, esperar en Dios, confiar en Dios. Al hombre le gusta hacer juicio para él mismo. Y eso es un peligro. Hay que dejar el juicio en las manos de Dios. Hay que aprender a confiar en Dios. Sé que es difícil muchas veces, pero es posible por medio del poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios.
y de los hermanos que en conjunto con esos sabios consejos que ellos saben dar, nos ayudan a enfrentarnos en esta vida de una forma correcta y madurar y confiar más en Dios y en el poder de su palabra. Que el Señor siga añadiendo bendición a través de su bendita palabra a todos nuestros amados oyentes. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Agradecemos una vez más su sintonía y queremos recordarles que hoy es nuestro episodio número 40. Si estás interesado en conocer, entender, buscar, estudiar y escuchar los anteriores episodios, puedes entrar a estudiosdelabiblia.net, estudiosdelabiblia.net, y allí encontrarás los episodios anteriores a este para que puedas tener más informaciones y escucharlo nuevamente. Una vez más, David Helio con nosotros. El libro de Génesis no habla muchísimo de los sacerdotes. Introduce el tema con Melquisedec, que vamos a hablar de él más adelante. Habla también de unos sacerdotes falsos, pero sí se habla del nacimiento de un hombre del cual vino los sacerdotes más conocidos, obviamente, en el Antiguo Testamento. No lo vamos a leer, pero en Génesis 29 uno puede ver que la esposa, vamos a decir, menos favorita de Israel, tuvo 4 hijos al principio. Primero fue Rubén, después Simeón, después Leví y número 4, Judá. Es un estudio interesante ver cómo estos hijos en el futuro, cómo es que el desarrollo de su vida. Queremos concentrarnos en Leví, porque Rubén perdió su primogenitura porque subió al lecho de su padre, y Simeón y Leví, ¿se acuerdan de la historia en Génesis, donde violaron su hermana Dina y ellos engañaron al pueblo de Siquem y de Amor, diciendo que tenía que circuncidarse para entonces casarse con ellos y aparentarse y estar unidos? Pues lo engañaron cuando estaban débiles, lo mataron. Y tenemos una profecía en Génesis 49, 5 al 7, dado por el mismo Jacob. Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Siendo dispersados, pues lo que pasó con Simeón fue que prácticamente fue una tribu tragado por la tribu de Judá, pero Leví fue esparcido porque Dios escogió a ellos como sacerdotes y fueron esparcidos. Dios le dio no una tierra, sino 48 ciudades con el terreno alrededor como su herencia. Y Leví, la tribu de Leví, es importante entender su parte en el sacerdocio. Y vamos a entrar en un poco de detalle para poder entender más adelante en el próximo episodio y comenzando hoy, del sacerdocio de Jesús. Porque vemos un contraste entre el sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Jesús. Notamos primeramente en Éxodo capítulo 2 que dice que un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví.
está hablando de los padres de Moisés y su hermano Aarón. Y Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví y fueron escogidos para ser sacerdotes en Israel. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Saludos, hermanos, hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a pensar un poco sobre el escuchar y el guardar y el oír. Oigan, hijos, escuchen, hijos, guarden, hijos. Vamos a usar como base Proverbios capítulo 4 y en su verso 1. Oigan, hijos, la instrucción de un padre. Y presten atención para que ganen entendimiento, porque les doy buena enseñanza. Vemos que el proverbista pide a sus hijos, pide a nosotros, pide como de parte de Dios, que nosotros escuchemos la instrucción de un padre. En este caso, nuestro Padre Celestial. ¿Estás tú escuchando a tu Padre Celestial? ¿Estás tú leyendo las Escrituras y escuchando la voz de tu Padre? Es importante tener un buen oído espiritual, donde saquemos tiempo para escuchar la palabra. Esto que estás haciendo en este momento, escuchando estos pensamientos bíblicos, estos proverbios, están demostrando que tú estás tratando de escuchar. Y eso es muy importante, tener un oído para escuchar. Jesús decía, si tienen oído, oigan. Sí que es importante escuchar. Proverbio 4, verso 20, el proverbista dice, hijo mío, presta atención a mis palabras. Es importante escuchar la palabra de Dios cuando lees la Biblia. En estos momentos que estás escuchando este audio, es importante escuchar a Dios. Pero si no prestas la debida atención a los detalles de lo que se te está enseñando, posiblemente estás perdiendo tu tiempo. Es importante, como dice la segunda parte del versículo 20, inclina tu oído a mis razones. Voy a escuchar, pero con calma y con detenimiento, con cálculo y con meditación para entender. En una ocasión, uno de mis hijos me dijo algo y mientras yo estaba en la computadora, estaba haciendo unas cosas, él me dijo algo y se fue y ya él asumía que yo sabía lo que me había dicho. Un día estamos conversando y yo le pregunto, ¿cuándo tú me dijiste eso? Y dice, papi, cuando tú estabas un día en la computadora, yo fui y te lo dije. Dice, quizás oí, pero no presté atención. Tú tienes que asegurarte que yo haya prestado atención y te haya contestado para atrás, sí, ok. Porque oír a decirle algo a alguien que está ocupado o que está haciendo otras cosas, puede ser una pérdida de tiempo. A veces estamos predicando en la iglesia y creemos que todos los que están allí están oyendo, pero la verdad es que no. La verdad es que unos pocos están prestando atención a lo que tú estás diciendo. La gran mayoría o una parte están con sus mentes prestando atención a otras cosas, a cuando salgan de la reunión, qué van a hacer, qué dejaron por hacer, y no están prestando atención a la palabra de Dios. Es importante que cuando vayas a escuchar la palabra de Dios, cuando vayas a sacar tiempo para la palabra de Dios, saques tiempo en ese momento para prestarle atención a lo que te están diciendo. Proverbios capítulo 5 y en su verso 1 dice, hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Presta atención. La atención es cuando tú realmente estás enfocado en esa persona y en lo que va a decir. Inclina tu oído a mi prudencia. Voy a escucharte claramente para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Porque el conocimiento no entra a tu mente hasta que tú no le abres el entendimiento y le prestas la atención y lo grabas en tu memoria. Entonces ya una vez grabado en tu memoria, ya está allí y ya es cuestión de ponerlo en práctica. Pero es importante estos pasos, oír, prestar atención y guardar. Guardar es como atesorar, encajonar en esa mente que no se me salga. Oír, tengo que oír, prestar atención, estar pendiente y luego guardarlo en mi corazón. Dios me los bendiga.
La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Estudios de la Biblia. En el día de hoy, nuestro episodio 40, el origen de los sacerdotes. Adelante, David. Estamos en el libro de Éxodo ahora, viendo cómo es que Dios escogió a la tribu de Leví para que fueran sacerdotes. Vamos a ver 2 versículos en Éxodo 28:1 primeramente. Entonces hará que se acerquen a ti, de entre los israelitas, tu hermano Aarón y con él sus hijos, para que me sirva como sacerdote, Aarón con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y el próximo capítulo, Éxodo 29, versículo 9. Les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos, les atarás las mitras y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Cuando hablamos de las promesas a Abraham, aprendimos que en la Biblia muchas veces cuando dice para siempre, o en este caso estatuto perpetuo, se implica la palabra hasta. Estatuto perpetuo hasta un evento. Veremos en el libro de Hebreos que los sacerdotes de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, eran sacerdotes hasta que viniera Cristo, y es sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero para poder entender mejor el trabajo de Cristo, es bueno entrar en detalle en el trabajo de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Obviamente no vamos a leerlo todo porque sería una gran parte del libro de Levítico, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero vamos a ver un ejemplo del trabajo de sacerdote diario cuando se hacían sacrificios. ¿Cuál era su trabajo? Vamos a ver esto en el libro de Levítico, capítulo 1, de versículos 2 al 9. Di a los israelitas, cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán los pedazos, la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. El que presenta el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Este es un ejemplo nada más de muchas clases de ofrendas y sacrificios que tenían que hacer los israelitas por medio de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían su parte en ofrecer estos sacrificios, derramar la sangre. Y nosotros sabemos que esto es una figura de lo que es el sacrificio de Cristo, donde Él como sacerdote se ofrece a sí mismo por los pecados del mundo. Ahora, de todo el trabajo de los sacerdotes, el sumo sacerdote, que siempre había un solo sumo sacerdote en Israel, tenía un trabajo muy especial una vez al año en lo que se llama el día de expiación. Vamos a comenzar a leer en Levítico capítulo 16 de versículo 1 y 2. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. El Señor le dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo,
delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Pues Dios tenía unas reglas muy especiales, muy específicas para los sacerdotes. El tabernáculo y luego el templo tenía el diseño de un atrio afuera que tenía el altar de holocausto en el atrio, luego el lavacro o la fuente donde lavaban los sacerdotes para entrar en el lugar santo todos los días. Dentro del lugar santo tenía una mesa de panes de proposición, tenían también un candelabro y un altar de incienso. Y luego había un velo, que dentro del velo estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. Y Dios da unos mandamientos, unas reglas, que solamente una vez al año el sumo sacerdote, siguiendo unas reglas muy específicas, podía entrar en ese lugar santísimo que era la misma presencia de Dios. Esto tiene mucho significado para nosotros en el Nuevo Pacto. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús, la única vía de salvación para llegar al Padre, con Víctor Ortiz desde Hudson Valley, New York. Saludos y bendiciones. La gracia, la misericordia y el amor del Padre esté con nosotros. Amén. Continuamos en el estudio Jesús, la resurrección y la vida. En el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 23 al 25, Jesús se identifica como la resurrección y la vida ante la muerte de Lázaro, hermano de Marta y María. Jesús le responde a Marta cuando le fue a recibir: «Tu hermano resucitará», le dijo Jesús. Marta le contestó: «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final». Jesús le contestó: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Jesús resucitó. En las profecías en el Antiguo Testamento dice, en Isaías capítulo 26, versículo 14, «Los muertos no vivirán, y los espíritus no se levantarán, pues los castigaste y destruiste, y has borrado todo recuerdo de ellos». Estaban muertos en desobediencia al pecado. En Isaías 26, versículo 19, más abajo dice: «Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores de polvo, despierten y den gritos de júbilo», reclamando los muertos a resurrección, a la restauración con Dios, al perdón. Porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. En Oseas capítulo 6, versículo 2 dice: «Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de él». O sea, recibirán perdón a través de la muerte y resurrección de Jesús y vida eterna. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús le hablaba de su resurrección en su ministerio. En Mateo capítulo 16, versículo 21, dice: «Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día». En Mateo 20, versículo 19 dice: «Y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará». En Mateo 26, 32, «Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea». En Mateo capítulo 27, versículos 63 y 64, «Aún los que no le creían testificaban lo que Jesús hablaba». Leamos en el versículo 63, «Y le dijeron: Señor», dirigiéndose a Pilato, los principales sacerdotes y los fariseos, «nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré». Versículo 64, «Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se los roben y digan al pueblo: Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero».
En Mateo 28, versículos 6 y 7 se cumple la profecía y lo que Jesús les declaraba. No está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Le dijo el ángel del Señor a María Magdalena y a la otra María: vengan, vean el lugar donde estaba puesto, vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. En Lucas, capítulo 24, versículo 46, Jesús resucitado se les aparece a los discípulos y les da el entendimiento de las Escrituras. Versículo 46, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. En el capítulo 2, versículo 22 del Evangelio de Juan dice: por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. En Juan capítulo 20, versículo 9, porque todavía no había entendido la Escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Regresamos a continuación con el desarrollo de nuestro tema en el día de hoy: el origen de los sacerdotes, su trabajo. Los sacerdotes son representantes del hombre delante de Dios, escogido por Dios para representar al hombre delante de Dios, presentando sacrificios. Y vemos en el Antiguo Pacto que había muchos sacerdotes, pero siempre había un sacerdote especial, el sumo sacerdote, que tenía un día al año muy especial, que estamos leyendo aquí en Levítico 16. Vamos a ver algunos de los detalles de lo que pasaba en ese día, para poder entender mejor más adelante lo que hizo Jesús por nosotros. Por ejemplo, vamos a ver la ofrenda y ropa especial que usaba el sumo sacerdote ese día. Estamos en Levítico 16, vamos a leer del versículo 3 al 5. Levítico 16, 3 al 5. Aarón pondrá a entrar en el lugar santo con esto: con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo, y se ceñirá con el cinturón de lino, y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Vemos que el sacerdote tenía que ser consagrado, tenía que ser santo, tenía que estar apartado, tenía que tener una ropa especial. Y también, antes de ofrecer por los pecados del pueblo, mira lo que dice el versículo 6. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Piensa bien en esto. El hombre que representa a los hombres delante de Dios, antes de poder acercarse a Dios para los pecados del pueblo,
tiene que hacer un sacrificio por sus propios pecados y los pecados de su familia. Este punto llega a ser muy importante cuando lleguemos al Nuevo Testamento para ver nuestro sumo sacerdote Jesucristo, que no tenía que hacer sacrificio por sí mismo. Pero vamos a seguir con lo que pasaba en el Antiguo Pacto en el día de expiación. Versículo 7 de Levítico 16, del 7 hasta el 10. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciendo la ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio. Estos 2 animales, estos 2 machos cabríos, pues tenían un significado. Uno fue ofrecido, se derramaba su sangre, representando, ¿verdad?, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, y fue quemado en el altar, que era una sombra del sacrificio de Cristo. Y también el otro macho cabrío, que lo dejaban suelto al desierto, el macho cabrío expiatorio, dando a entender que los pecados son llevados lejos, que los pecados se llevan fuera del campamento y se libraban ese animal. Y ahora seguimos leyendo aquí en capítulo 16 de Levítico, de versículo 11 a 14, para ver más detalles. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo, y tomará un incenciario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y los llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará de la sangre 7 veces con su dedo. Había 3 animales envueltos: el novillo, que era para el pecado del sumo sacerdote y de su casa, y luego los 2 machos cabríos, uno que fue sacrificado y uno que fue macho cabrío expiatorio. Y vemos que Jesús, en el Nuevo Testamento, no hacen falta tantos animales, tanto derramamiento de sangre, sino un solo sacrificio perfecto. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Muy buenas tardes. El tema para hoy, el anticristo. La lectura bíblica está tomada de primera carta de Juan, capítulo 2, del 18 al 23. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Aquí Juan nos informa de que nosotros debemos reconocer algo. Y es como dice el versículo 18.
Y así como oyeron que el anticristo viene, Juan está informándonos de que el anticristo viene. Lo único es que dice Juan que ahora ya han surgido muchos anticristos que son precursores del mismo anticristo. Esto es como un saco de aguacate, y dentro de todos esos aguacates encontramos uno gigante, inmenso, y decimos, este es el papá de los aguacates. Así también vemos que Juan dice que muchos anticristos ya ahora han surgido, y que por eso es que sabemos que es el último tiempo. Leemos también en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Por tanto, buscar el cumplimiento de esta profecía en el último tramo de la línea del tiempo sería un error. Debemos examinar el desarrollo de la historia de la Iglesia desde los días de los apóstoles hasta que llega a ser una iglesia completamente apóstata, alejada de la fe de Jesucristo, apartada del evangelio verdadero, de donde va a salir esa gran rebelión. Del mismo pueblo de Dios saldrá esta rebelión. Como dice, pero salieron de nosotros. Y esto coincide con lo que Pablo nos informa en 2 Tesalonicenses capítulo 2, de que iba a venir esa gran apostasía. Y estos textos nos hablan de esa rebelión que sale del pueblo verdadero de Dios. Vamos a leer en 1 de Juan capítulo 4 versículo 3, donde nos habla también y dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este poder del anticristo ya estaba en operación en los días de los apóstoles, y se asemeja a lo que dice Pablo. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Pablo no usa la palabra anticristo, pero Pablo nos da la definición de la palabra anticristo, que puede significar tanto en contra de Cristo como en lugar de Cristo, o ambas combinaciones. Uno que, asumiendo el papel de Cristo, se opone a Jesucristo. En castellano, la mejor definición, la mejor palabra que encontramos para la traducción de anticristo es vicario de Cristo, sustituto de Cristo. Los papas de Roma reclaman que ellos son infalibles, que ellos son los sumos pontífices, sumos sacerdotes, que ellos son los vicarios de Cristo, tomando el lugar de Cristo aquí en la tierra. Por tanto, ellos niegan que Jesús es el Cristo, tal como lo hizo Judas, el infame, que negó a Jesucristo y lo vendió por 30 piezas de plata. En 2 de Juan 7 también dice, pues muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. El papado practica y enseña muchas falsedades. Por lo tanto, es cumplimiento profético de que el papado es el anticristo, el vicario de Cristo. Ellos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Que Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. En nuestro último segmento del episodio de hoy, David Elliot. Estamos viendo los sacerdotes del antiguo pacto, que eran descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, y cómo es que el sumo sacerdote, una vez al año, pues en el día de expiación, ofrecía primeramente sacrificio por su propio pecado y después por el pueblo.
primeramente ofreciendo un novillo y luego con 2 machos cabríos, uno que fue sacrificado y uno que fue dejado suelto. Primeramente entraba en el lugar santísimo con la sangre del novillo para expiación del pecado de él y su familia. Y ahora vamos a ver qué hace con el macho cabrío y su sangre, comenzando en Levítico capítulo 16, versículo del 15 al 17. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Y así es que hace una limpieza total de él, de su familia, de los israelitas, del mismo tabernáculo y también del altar. Mira el versículo 18 al 19. Entonces saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él, y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados, y con su dedo rociará sobre él de la sangre 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Después de hacer expiación para él, para el pueblo, del santuario, del altar, rociando la sangre, porque sin sangre no se hace remisión de pecados. Ahora vemos la parte del macho cabrío expiatorio en versículos 20 a 22. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Muy bonito que Dios hace una manera de que se puede quitar el pecado, pero hay un problema, que lo tenía que hacer todos los años. Y la ceremonia sigue después de dejar libre al macho cabrío expiatorio. Vamos a seguir leyendo en versículo 23 al 28. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto al entrar en el lugar santo y las dejará allí. Lavará su cuerpo con agua en un lugar sagrado, se pondrá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Luego quemará en el altar la grasa de la ofrenda por el pecado, y el que soltó el macho cabrío como macho cabrío expiatorio, lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Entonces el que los quemes lavará su ropa y lavará su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Interesante que era fuera del campamento. Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén, pero vamos a leer la conclusión de este día de expiación en Levítico 16, 29 al 34. Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes.
porque en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas, ese estatuto perpetuo. Así el sacerdote, que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre, hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario. Hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Además, hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los israelitas, por todos sus pecados, una vez cada año. Tal como el Señor le ordenó a Moisés, así lo hizo. El único problema que tiene el ser humano, que es el pecado. Dios, bajo el antiguo pacto, estableció un día de expiación donde el sumo sacerdote haría expiación por el pueblo, pero esto no era suficiente. Veremos, si Dios quiere, la semana que viene, uno que es sacerdote según el orden de Melquisedec, que viene para ofrecer un sacrificio mucho mejor. Que Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843.